Buenas noches, mi nombre es Pablo González. En esta ocasión les voy a hablar sobre las baquelitas, protoboards y las técnicas de soldadura. El protoboard. El protoboard es un término en inglés, en español se conoce como la placa de pruebas o la placa de inserción, y es prácticamente un tablero con orificios, como lo podemos ver en esta imagen, que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de líneas, en el cual se pueden insertar componentes electrónicos, cables para el armado, prototipado de circuitos electrónicos y sistemas similares. Está hecho de dos materiales, un aislante, generalmente de plástico, y un conductor que conecta los diversos orificios entre sí. Dentro de sus limitaciones y consideraciones, debemos de saber que la naturaleza temporal de las conexiones de un protoboard introduce variables de resistencia e inductancia, lo cual puede cambiar la forma en la que nuestro circuito se comporta. También las capacitantes parásitas inherentes afectan el comportamiento en alta frecuencia y la exposición física impone restricción en el diseño de circuitos complejos. Esto quiere decir que el protoboard debe usarse para probar o implementar circuitos moderados o de fácil construcción, ya que para diseños más complejos, como podemos ver, se dificulta debido a su diseño. Dentro de las consideraciones de implementación tenemos que la integridad de las señales depende directamente de la calidad de las conexiones. Si no nos aseguramos que la conexión en el circuito esté hecha dentro de los diferentes componentes, esté hecha de manera correcta, podemos experimentar problemas a nivel de conductividad al momento de probar nuestro circuito. Otra consideración también es el ambiente electromagnético circundante puede afectar el comportamiento del circuito. Y por último, la disposición física de los componentes influye en el rendimiento general. Ya hablando sobre las baquelitas perforadas, estas representan una evolución conceptual en el proceso de prototipado, estableciendo un puente entre la experimentación temporal y la implementación permanente. Es prácticamente una estructura física que incorpora principios de conductividad y aislamiento que facilitan la creación de circuitos robustos. En esta imagen podemos ver lo que es una baquelita perforada anteriormente. Si ya hemos tenido la oportunidad de desarrollar o ver por dentro de muchos dispositivos electrónicos, nos vamos a fijar que muchos de estos contienen lo que son las baterías perforadas. Dentro de sus desafíos conceptuales tenemos que, debido a su planificación espacial, requiere un entendimiento tridimensional del circuito para entender exactamente qué se va a construir y dónde deberían estar las conexiones críticas o cómo deben de hacerse. Las modificaciones posteriores representan muchísimo más complejidad que el protocolo por el tema de la planificación espacial. Y la optimización del lupeo de señales influye en su rendimiento. Debemos asegurarnos que al momento de ensamblar un circuito en una baquelita perforada, que todas las señales se hagan de manera correcta, porque definitivamente puede influir en la forma en la que el circuito se comporta. Dentro de las soluciones metodológicas, tenemos el de desarrollo de estrategias de verificación previas a la implementación, implementación de técnicas de aislamiento y apalancamiento, y también consideración de aspectos técnicos y mecánicos. Ya para el tema de la soldadura con estaño, es prácticamente la intersección entre principios físicos y la habilidad práctica. Eh, es un proceso de transferencia térmica, metalurgia y química de superficies, cuya compresión fundamental es para lograr conexiones continuas. No es lo mismo uno al momento de ensamblar un circuito, utilizar, por ejemplo, cinta aislante para conectar los cables, la debida conexión a través de una soldadura con estaño que facilita y asegura la conductividad de electricidad de los distintos componentes de una manera más eficaz y protegida. Dentro de los problemas fundamentales, tenemos que la formación de juntas frías deriva de los principios termodinámicos específicos, son susceptibles a efectos de oxidación y contaminación, y las características metalúrgicas influyen en la durabilidad. Pero también se debe de entender que hay un cierto nivel de calidad del estaño y también de la soldadura que influye en la durabilidad en el futuro. Dentro de su marco de soluciones y aplicaciones, aplicación de principios de transferencia térmica,
Hay que considerar aspectos químicos en la limpieza y preparación y evaluación crítica de la calidad de los sonidos. Asegurarnos de que cuando unimos un circuito o diferentes conexiones con estaño, que lo hagamos de una manera limpia y organizada. Dentro de la soldadura con estaño tenemos dos variantes, que sería la empasta y la en hilo. La en hilo es la más conocida por los usuarios comunes, eh, y esta prácticamente se utiliza en conjunto con el soldador de estaño, que es un componente que nos permite derretir el estaño para poder incorporarlo con, con el componente a soldar. Eh, Prácticamente aquí tengo una guía sobre eh, asegurarnos de hacer una soldadura correcta, donde tenemos que asegurarnos que las piezas a soldar estén limpias y secas. Tenemos que tomar las mismas precauciones con la punta del soldador para evitar quemar la baquelita, el protoboard o el circuito o algún componente debido a la transmisión de calor. Regular la temperatura según los elementos a soldar. A mayor tamaño, superior al grosor del estaño y la temperatura. También los estaños tienen diferentes tipos de grosor, específicamente los en hilo, hay algunos que son más finos, otros son más gordos. Entonces, es ideal, como dice en este consejo, a mayor grosor, entonces subir la temperatura. Un buen truco es el de estañar levemente cada pieza a unir, luego comprar ambas piezas con el estañado definitivo. También mantener unidas las piezas sin que se mojen de su solda, evitar el exceso de estaño. La cantidad debe ser suficiente para unir las piezas. No es ideal hacer soldadura en estañado que deje una gran concentración de estaño, ya que es más susceptible a condiciones químicas y ambientales. Y una de sus características es que debe esperarse su enfriamiento natural sin acelerarlo. Un enfriamiento rápido, como soplar sobre la soldadura, haría que el estaño sea quebradizo. Eh, yo tengo una experiencia que pude vivir con una máquina, la cual tuvo un problema con la tarjeta de video, una laptop, y el proceso de reparación era, bueno, la laptop se calentaba bastante y los niveles de calentamiento que alcanzaba eran los suficientes para afectar y degradar la soldadura de la tarjeta gráfica en el circuito de la tarjeta madre. Llega un punto que la laptop tenía tanto calentamiento que las soldaduras hacia los contactos de la tarjeta madre, de la tarjeta gráfica de la laptop, se fueron degradando y se dañaron, causando que la máquina dejara de funcionar. Yo recuerdo haberla llevado ante un técnico, que este técnico ya conocía sobre una técnica de soldadura, que era prácticamente con un blower, eh, derretir el estaño totalmente de la soldadura de la placa para retirar el circuito, colocarle la soldadura en estaño nuevamente e incorporarlo al circuito nuevamente y asegurándose de que la soldadura pudiera efectuarse de la manera correcta y que se pudiera volver a unir al circuito de la placa nueva. Al momento de la recolocación, me fijé bastante que durante el proceso el técnico se aseguró de mantener la temperatura para que la incorporación hacia el circuito fuera de la manera correcta y que no se dañara ningún componente. No fue como que él directamente fue con el blower y le aplicó una temperatura que derritiera la soldadura para que el chip se pudiera unir a la placa madre, sino que fue un calentamiento progresivo que buscaba que cada pin, por decirlo de esa manera, se pudiera unir de manera correcta al circuito, y que no se rehusara hacia otros conectores para que cada pin, cada conexión de pin cayera en el lugar correcto. Y también manteniendo, luego de que ya el chip fue incorporado, manteniendo la temperatura eh, para confirmar la conexión en el board y también no acelerando, como dice en nuestros consejos, el proceso de enfriamiento, ya que puede degradar bastante la soldadura. Yo busqué un pequeño video en YouTube donde vamos a ver un ejemplo de cómo estañar de manera profesional, es sumamente breve
y vamos a ver en aplicación también eh, cómo se vería una soldadura en tiempo real. Como pudimos ver en este video, él utiliza lo que es la pasta para soldar, que también se conoce como flux en el mundo de la electrónica. Esta pasta, como él comentó, nos permite adherir mejor el estaño a los hilos conductores. Eh, Otra de las consideraciones importantes al momento de hacer soldadura con estaño es asegurarnos de tener el soldador correcto. Porque anteriormente la soldadura con estaño o estos soldadores que vemos aquí no eran regulados. No había la forma de regular, sino que tenían un guataje especificado que a través del guataje ya más o menos se tenía una diferencia de qué tanto calor podía generar el soldador de estaño y de qué manera se debía aplicar la técnica de soldadura. Y anteriormente, al no poder controlar específicamente la temperatura del soldador de estaño, era más común incurrir fallos o malas soldaduras o incluso quemar componentes o circuitos, ya que la temperatura del soldador es muchísimo mayor de la que el componente o la soldadura ejecuta. Entonces también es importante entender de que manejamos las temperaturas correctas en el caso de tener un soldador digital que pueda modular la temperatura o de tener un soldador que con el botaje correcto para no dañar o quemar nuestro circuito. Esto prácticamente ha sido mi exposición. Espero les haya gustado y gracias por su tiempo.